Somos Nasser Electrónica, una división de Nasser Ingeniería, comunicando al sur. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Gusto saludarles. Mi nombre es Brahim Nasser y bienvenidos a este capítulo 3 y nuevamente aquí con la compañía de este video o de esta serie de videos que partió como una revisión del ARINS, pero que se ha transformado en una mini charla sobre RF. Quiero aclarar que por favor consideren que esto lo estoy haciendo a un nivel kinder, para que después en los comentarios no me digan se equivocó acá, en fin. Muchas veces no es que me equivoque y omito algunas cosas, porque la idea mía es hacerlo de una manera sencilla, simple, para que lo entienda. Ya pues, no, déjame trabajar, para que lo pueda entender aquel que se está iniciando en este ámbito, al jovista, a quien disfruta de la electrónica sin necesariamente tener una formación formal, valga la redundancia, ¿cierto? O que no pueda acceder a ella. Entonces, bueno, en los dos capítulos anteriores hemos visto hemos repasado algunos conceptos, ¿cierto?, de mediciones con analizadores de espectro, y en este capítulo 3 quiero que veamos algunas consultas que me han hecho y finalizar con algunos temitas que no, a mi entender, no quedaron muy claros o no fui lo suficientemente pedagógico como para que quede claro. Hay dos temas a los que no me referí, uno que es a los niveles de referencia y lo otro es a normalizar el equipo cuando se está haciendo un traqueo, una generación de señal con seguimiento. Así que es eso. Si estás interesado en el tema, te invito, vamos. Ya, chao. Muy bien, como repaso general, podemos decir, ¿cierto?, que un analizador de espectro es un equipo, es un voltímetro de RF para señales de radiofrecuencia, que dentro de los modelos económicos los hay en dos categorías, por llamarlo de alguna manera. Los primeros, los que no traen generador de seguimiento, y los segundos, los que sí lo traen. Los que no lo traen, evidentemente, vienen con un único conector en donde va una antena, o bien puede venir la señal desde un equipo que esté transmitiendo, ¿cierto? Y podemos ver en el dominio de la frecuencia las señales que están presentes en ese cable, en ese medio o en esa antena. ¿Se recuerdan que podíamos setear un rango de frecuencia, una frecuencia inicio y una frecuencia final, y ahí podíamos ver todas las frecuencias de las distintas señales que o está captando la antena o le estamos ingresando desde un equipo? Hasta ahí estamos clarísimos. Bien. Los segundos tipos de equipo traen un generador de señal que va barriendo desde una frecuencia 1 hasta una frecuencia 2, y cuando digo barriendo, que va cambiando su frecuencia, ¿cierto?, en el mismo rango en que lo está haciendo el analizador de espectro. Es decir, si tenemos seteado de 1 a 10, parte en 1, leyendo y generando 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evidentemente esos pasos son inventados para que se entienda, ¿no? De tal modo que va generando y leyendo. ¿Qué significa eso? Que si yo estoy generando en ese rango de frecuencias un nivel de 0 dBm, por poner un valor X, es decir, 1 miliwatt, ¿cierto? En la pantalla debería tener una línea a 0 dB, ¿cierto? Porque 0, 0, 0, 0, 0, 0. Si estoy generando desde 1 hasta 10. Ahora, esa es la teoría, ¿no? Esa es la teoría. En la práctica sería ideal que fuese así, pero no lo es. ¿Por qué? Porque es muy difícil que un generador, cualquiera, de señal, genere en un rango determinado todas las señales con exactamente el mismo nivel. No sé si se entiende. Uno esperaría una línea plana, pero en realidad va a ser como
una línea con curvaturas, ¿cierto? O bien en el inicio con mayor nivel y luego ir una pequeña atenuación. El generador de señal de banda ancha ideal no existe. Por lo tanto, algunas frecuencias se van a generar con mayor nivel que otras, dentro de un rango totalmente tolerable, ¿de acuerdo? Pero va a existir esa diferencia de niveles en distintas frecuencias, ¿se entiende? Perfecto, por lo tanto ya estarán ustedes sospechando, ¿cierto? Que cuanto más amplio sea el rango de frecuencias que yo le pida generar, obviamente menos lineal es el nivel de la generación de esas señales. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Si yo le digo que genere entre 1 giga y 1,5 giga, bueno, la diferencia es menor, o sea, el ancho de banda es poco, son 500 megas, pero seguramente ahí va a ser bastante lineal. Pero si le digo que genere desde los 35 megas hasta los 6,2 gigas, el cambio de frecuencia es brutal. Por lo tanto, al generador le va a costar mucho generar todo ese ancho de banda, en todo ese ancho de banda, señales con la misma amplitud. Por lo tanto, evidentemente ya no vamos a ver una línea horizontal, pareja, plana, sino que vamos a ver algo con ciertos niveles en que algunas frecuencias se ven atenuadas o amplificadas. Sobre el 0 dB, que se supone nosotros seteamos el equipo para que lo genere todo a 0. Bien. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Es que si yo estoy caracterizando alguna red, a ver, en RF hablamos de redes a cualquier elemento que trabaje con radiofrecuencia. Eso lo dije en el video en donde hablo sobre los S, los parámetros S. Así como en electrónica general hablamos de circuito, hablamos de DUT, ¿cierto? De Device Under Test. Acá en radiofrecuencia el Device Under Test, el DUT, se pasa a llamar red. Ahora es un término que de alguna manera cada vez queda como más obsoleto porque tiende a confundirse mucho con las redes de datos. Ahora la RF es mucho más antigua que las redes de datos. Redes de datos estamos hablando de ¿qué? De los años 80 en adelante, más o menos, ¿no? Ahí comienzan a masificarse. Entonces, antiguamente, antes de los años 80, cuando uno hablaba de red, todos teníamos el concepto de que se trataba de algún elemento de radiofrecuencia, una antena, un amplificador, un atenuador, un filtro, un acoplador, un duplexor, en fin, cualquier elemento que trabaje, cualquier carga, cualquier DUT se llama red. Antes de los 80 uno hablaba de red y ya inmediatamente uno se mentalizaba con algún equipo que trabaje con el RF. Pero después de los años 80 y especialmente con las generaciones más nuevas de profesionales, cuando tú le hablas de red, inmediatamente uno se imagina, nosotros los jóvenes, no sé, pues, un cableado o sea, una red de cableado estructurado con puntos de red Ethernet. Bueno, Ethernet ahora, antes eran otras redes. Bah. Entonces, cuando hablemos de red aquí, en este curso y en los que van a venir del BNA, que lo quiero hacer a continuación de este capítulo, nos estamos refiriendo a algún elemento de RF. No sé, aquí tengo algunas cosas. Pues aquí tengo un adaptador de impedancia, acá tengo un amplificador. Este es un amplificador de banda ancha, lineal. Esto es una red de RF. Esto es una red de RF. Una antena es una red de RF. Ya. Las redes de RF las hay con un puerto, 2 puertos, 3 puertos, en fin. Una antena es un elemento que tiene solo un puerto. Un amplificador tiene 2 puertos, una entrada y una salida. Un acoplador, ¿dónde está mi acoplador? Bueno, no sé dónde está. Acá está. Este acoplador, por ejemplo, es de 3 puertos. Tiene una entrada, una salida y una salida secundaria de muestreo. En fin, los hay de varios puertos. Pero me fui para otro lado que nada que ver. ¿Qué le estaba explicando? Que la gracia
del generador de seguimiento, ¿cierto? Es que si yo tengo una respuesta de frecuencia plana, puedo caracterizar, puedo ver cómo se comporta un determinado elemento. Supongan ustedes que esto sea un filtro, y que filtre una determinada frecuencia. Yo necesito que la señal del signal tracker, del signal generator en realidad, tracker generator acá, la que sale de aquí y que entra al elemento bajo prueba, al DUT, que ahora se llama red, al DUT, ¿cierto?, sea lo más plana posible para poder analizar después en la salida, que va desde aquí hasta acá, cómo se comporta este elemento. Eso se llama caracterizar. Estamos caracterizando una red, sacándole sus características, cómo se comporta, su comportamiento. ¿Se entiende? Red, caracterizar, comportamiento, puertos, entrada del generador, entrada del analizador, salida del generador. Genera plano, se supone que no es plano, estoy haciendo hincapié en eso porque para allá voy. Sale por acá una señal plana, entra acá plana y aquí podemos analizar. ¿Cuál es el problema? Que si esta señal no es plana, la caracterización de acá a acá va a estar mala. O no sé si mala, pero va a estar influenciada por las inexactitudes o la no linealidad que tenga la señal de entrada. ¿Se entiende eso? Si la entrada ya viene mala, no lineal, alineal, las alinealidades con alinealidades, ¿cierto? Obviamente no puedo caracterizar bien este equipo. Necesito que esto sea lo más lineal posible. Ok. Como eso en la práctica ya les mencioné que no es posible, porque no existe el generador ideal, menos aún a estos valores de equipos, hay una función que traen yo diría que todos los analizadores que traen Tracking Generator, que se llama normalizar. ¿Ok? ¿Qué es normalizar? Se genera una señal que no es totalmente lineal, no importa, y luego nosotros le decimos al equipo normaliza. Y cuando nosotros presionamos el botón normalizar, lo que hace el equipo es dejar todo al nivel que nosotros le digamos. Por ejemplo, 0 dB. Normaliza a 0 dB. Que significa, obviamente haciendo un loop aquí, ¿ok? Un through. Conectando directamente la salida del TG a la entrada. Con un cable. Con la impedancia correcta, por supuesto. Hacemos el puente, colocamos, ¿cuánto se llama? Eso, normalizar. Lo tengo anotado en la pregunta, por eso es que miro para abajo. Normalizar, ¿cierto? Normalizamos y el equipo y todas las alinealidades que existan se van a ir, va a quedar todo en cero. Es como un rel en un multímetro, ¿eh? Cuando uno junta las puntas, ¿cierto? Y está marcando 0,3 ohm y uno dice, no, yo quiero que eso sea cero. Uno le coloca rel, ¿cierto? El equipo internamente hace la resta y muestra 0. ¿Se entiende? La gracia es que en este caso hace 0 desde la frecuencia inicio hasta la frecuencia final. ¿Se entiende? Perfecto. Sacamos el puente, pero ya sabemos que esto está ajustado, ¿cierto? Con esa normalización. Y después colocamos, ¿dónde dejé el...? Y después colocamos nuestra red a analizar. ¡Pum! Salida del generador con la entrada de la red, la salida de la red con la entrada del analizador, y ahora sí la caracterización va a ser más precisa. ¿Se entiende? Porque el equipo va a compensar esas alinealidades. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. Eso es algo que vamos a hacer en unos segundos más. Queridos amigos, en un próximo capítulo vamos a referirnos a los decibelios. Los decibelios no son difíciles, sin embargo, la gran mayoría de los colegas o de los alumnos siempre se complican bastante con el trabajo con decibelios.
No necesariamente hay que tener una base matemática para poder trabajar con decibeles, aunque sí, obviamente es deseable saber algo de logaritmo y antilogaritmo, ese tipo de cosas, pero quiero tratar hoy de definir algo más o menos lo más simple posible y solo con tablas y con una calculadora que es una aplicación de Rodi-Schwartz. ¿Por qué en RF se trabaja con decibeles y no se trabaja con milivolt o microvolt o miliwatt o microwatt directamente? Las antenas, por ejemplo, dBi. Porque, aunque ustedes no lo crean, eso simplifica mucho las cosas. Y digo, y me río porque como muchos se complican con los dB, pero una vez que se acostumbren van a ver que es mucho más fácil trabajar en RF porque estando en dB en una unidad arbitraria pero comparativa, arbitraria si es dB pelado, si es dBm ya no es arbitrario, ya estamos haciendo referencia a algo, pero no nos metamos ahí, tranquilo. Si yo tengo este concepto de dB, que no es otra cosa que una comparación, es muy fácil trabajar con pérdidas y ganancias. Entonces, si yo salgo, por ejemplo, con 0 dB, por poner algo, un valor cualquiera, luego tengo una atenuación de menos 2, 0 menos 2 voy en menos 2, pero después amplifico 4 dB, menos 2 más 4 me quedo con 2 dB, y después la antena, no sé, después tengo una línea de transmisión en que me quita 0,5 dB, ok, me quedo con 1,5, y después viene la antena, significa que estoy ingresando a la antena con 1,5 dB. Si esto yo lo hiciese en miliwatts o en microvoltios, se complejiza muchísimo el cálculo de la cantidad de señal que tengo al final de todo esto que vendría a ser la red. Una red compuesta por varios elementos. Cables, conectores, amplificadores, atenuadores, en fin. ¿Se entiende? Entonces, es súper importante manejarse un poquito con los dB. Voy a hacer un capítulo exclusivo para dB, que viene después y seguramente antes que el VNA, porque necesitamos trabajar con dB. Sin embargo, hoy lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Cuando activamos el generador ON, ¿cierto? Bueno, obviamente me indica la frecuencia que quiero generar, de la señal que quiero generar. Y obviamente si activo el tracking ya no me sale la frecuencia, porque cuando hago tracking generator, ¿cierto? Se fija la frecuencia inicio y final tal cual como está seteado el analizador de espectro, no el generador. Ok. Sin embargo, aquí me dice la potencia de salida. Y si ustedes se fijan, como ya lo vimos en un capítulo, el número más grande es el menos 15 dBm. ¿Ok? Y hay una atenuación de menos 30, dice ahí, la vamos a dejar en... ¿Cuánto es el mínimo? Vamos a dejar en 0. Ok, voy a... Bueno, dijémoslo, no, lo vamos a apagar. Cuando hablamos de dBm, significa que 0 dB, decibel, deci, la décima parte de un bel, en honor a Graham Bell, es una unidad de comparación nada más, pero cuando le agregamos la m, significa que el 0 está referido a 1 miliwatt, de ahí la m, a 1 miliwatt. ¿Se entiende? Esta escala es logarítmica, por lo tanto, el 1, 2, 3, 4, 5 dB, o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, esto se va modificando de una manera brutal porque obedece a una línea logarítmica. No es algo lineal, no es como 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios, o 1 ampere, 2 amperes, 3 amperes, 4 amperes, que eso es lineal. Cuando hablamos de dB, como estamos metiendo logaritmo, hace que la escala sea lineal. Por lo tanto, no es lo mismo tener 3 dB que tener 4. O que tener 10 y 11. ¿Se entiende? Hay diferencias muy importantes entre un número y otro. Es como los terremotos. Esas escalas tampoco son lineales. Bien, quiero que observen por favor esta gráfica que tengo en pantalla. Esta es una tabla
obviamente de valores discretos, que no es la gracia para trabajar, pero que para poder irnos introduciendo en el concepto, creo que es válido que la puedan tener por ahí a mano. Esta tabla, la de la izquierda, donde arriba dice dBm, tu watt, miliwatt, en fin. La primera columna está en dBm, es decir, acá está el 0. Si ustedes se fijan aquí en la mitad, está el 0, ¿no? Bien, y ese 0 se corresponde a menos 30 dBW. Significa que la segunda columna está referida a un watt. Es otra unidad de medida. La primera es que a 0 dB es 1 miliwatt. La segunda columna está referida a watt. Si ustedes se fijan arriba, el título dice Power en dBW. Busquemos dónde está el 0 de esta columna. El 0 está aquí. 0 dB. Y si ustedes se fijan al lado, se corresponde a un watt. Pero si utilizamos la escala de miliwatt, la primera columna dBm, vemos que ese 0 dB se corresponde a 30 dBm. Es decir, 30 dBm es lo mismo que 0 dBW. Ok. Nosotros vamos a trabajar en dBm, por lo tanto nos vamos a esta fila, la que está en un color un poquito más oscurito. 0 dBm, que es lo mismo que menos 30 dBW, pero eso no es importante para nosotros. Lo importante es lo que viene a continuación. Y que aquí está su equivalencia en miliwatt. 1 miliwatt, 1 miliwatt. Ahora, acá tenemos números negativos y números positivos. Vamos al analizador de espectro. Si lo encendemos, vemos que la máxima potencia que nos entrega esto es menos 15 dBm. Y si nos vamos a la tablita, el menos 15 justo no está. Y esto no es la mitad entre 10 y 20. Pero sabemos miren, observa lo siguiente. Ah, perdón, me equivoqué. Menos 15, está bien. Pero observemos lo siguiente. Menos 10 son 100 microwatts y 20 dB son 10 microwatts. Aquí la tentación es a decir, si 10 es 100 y 20 es 10, bueno, menos 15 debería ser 50 microwatts, ¿o no? Si que fuese lineal la cosa. Perfecto. Qué bueno que no estaba en menos 15. ¿Por qué? Porque ahora les quiero mostrar una aplicación que yo creo que si estás siguiendo este curso o esta charla, y si vas a seguir la del NanoVNA, es súper importante que la tengas en tu teléfono móvil. Y es esta aplicación que está acá, que se llama dB Calculator, y que es gratuita, puesta a vuestra disposición por Rode y Schwartz. Muy bien, esa es dB Calculator. Presionamos dB Calculator, y aquí entramos, Rode y Schwartz, dB Calculator. Ok. Vamos a ver a qué potencia se corresponde esos 15 dBm, que es la potencia más grande, más alta que es capaz de entregarme el generador de traqueo. Veamos acá. Entonces nos vamos a esta sección, la sección calculadora. Aquí hay conversores, pero vamos a ir a la calculadora de dBm. Pinchamos ahí. Vamos a borrar todo. Acá arriba ponemos dB, colocamos 15, 1, 5 dB, le ponemos el signo negativo, menos 15 dB, perfecto, dBm, hay que presionar ahí, dBm, menos 15 dBm, y ahora presionamos acá arriba donde dice miliwatt, presionamos miliwatt y me dice que son 0,032 miliwatt. Y si vamos a la tabla, los 10 dBm eran 0,1. Perdón, yo me equivoqué antes, me equivoqué. Esto que dice aquí, cuando dije de entre 10 microwatt y 50 microwatt, estaba viendo la columna de la potencia en watt. Y no, lo que nosotros estamos trabajando es referido a 1 miliwatt. Por lo tanto, esta es nuestra columna, la última de acá. Bien, entonces, si 10 era 0,1 y 20 era 0,01, lo lógico sería que 15 haya sido 0,05 más o menos, ¿no? Y es
0,032. ¿Se fijan que no tiene nada que ver? No es lineal. Obviamente el valor tiene que estar entre uno y el otro, por supuesto, pero no con una correspondencia lineal. Eso es lo que quiero que se metan en la cabeza. Perfecto. Ahora, a través de la calculadora de Rodi-Schwartz, esto es directo, menos 15 dBm son 0,032 miliwatts. Busquemos cualquiera capo. Quiero saber qué potencia son 10 más 10 dB. ¿Por qué quiero saber eso? Porque esa es la máxima potencia que le puedo colocar en la entrada del analizador de espectro, pero está en dB, M. Y quiero saber cuántos miliwatts son. Por lo tanto, le coloco 10 dBm y ahora quiero saber cuántos miliwatts son y me dice que son 10 miliwatts. Si me voy a la tabla, 10 dBm, 10 miliwatts. Perfecto. Se corresponde. Esta calculadora es gratuita, ¿ok? Ustedes también pueden colocar al revés, por los miliwatts y saber cuántos dB son. Por ejemplo, hagamos algo, a ver, borremos todo y coloquemos 0.01 miliwatt, perfecto, y quiero saber cuántos dB son. Ahí está, menos 20 dB, y menos 20 se mueve la tabla, 0,01 miliwatt, justo. Otro valor, 0.00001 miliwatt, es decir, nada, menos 50 dBm. ¿Se entiende? Y lo mismo acá, pues, a ver, menos 50 dBm, 0,12340 ceros. 1, 2, 3, 4 ceros. Se corresponde perfectamente bien. Ok. En la tabla que tengo en pantalla, hay abajo un cuadrito que es más azulito, ¿no? Y que aquí están algunos tipos de dB. El dBV, V grande, la referencia es 1 milivolt, significa que 0 dBV es igual a 1 voltio. Ojo con el dBu. El dBu se utiliza mucho en audio. El dBu también está referido a voltaje, pero a 0,775 voltios. Eso está aproximado. Porque es en realidad el RMS de 1 voltio senoidal. Voltaje, entonces, ahí 0 dBu es 0,775 voltios, que no es lo mismo que 0 dBV, porque 0 dBV es 1 voltio. Después viene potencia eléctrica, el dB watt, dBW, que está referido a 1 watt, ahí dice, está la referencia. Más abajo, potencia eléctrica, el dBm, con M minúscula, el que nos interesa a nosotros para estos menesteres. Ese es el dBm, entonces, referido a 1 miliwatt. Después hay otro más abajo de presión acústica, el dBSPL, que está referido ahí a un número menos 6, micro. Hay muchos otros dB. Está el dBA. ¿Se recuerdan cuando vimos el unit? Que es de presión acústica, estoy casi seguro que este viene referido en dBA. A ver, veamos si es verdad. dBA. Muy bien, no sé acá si se puede ver eso. Ahí, dBA. Perfecto. Y así hay muchos otros tipos de dB. Hay muchas cosas que se pueden comparar con dB. Pero eso lo vamos a dejar para la clase de dB. Hoy lo que quiero que sepan ustedes es más o menos convertir de dBm a miliwatts. Ya sabemos entonces que una potencia de 10 dBm son 10 miliwatts. Pero ojo, que el 10 se corresponda con el 10 es una coincidencia. Eso no significa que 5 dBm van a ser 5 miliwatts. Eso no es así. ¿Se entiende? De hecho, 5 dBm acá en la tabla azul son 3,2 miliwatts nomás. Porque no hay una correspondencia lineal. Ya lo he dicho varias veces. Perfecto. Entonces, lo máximo que le podríamos ingresar a nivel de potencia serían 10 miliwatts. Y a nivel de dB, 10 dBm. Muy bien. Vamos a normalizar ahora para que quede claro ese concepto. Vamos al generador. Vamos a decirle que
Antes de eso, vamos a menú, vamos a fijar la frecuencia. Estaba listo. La frecuencia de inicio va a ser los 35 MHz y la frecuencia final, la stop, es de 6200 MHz. Es decir, parten los 35 megas y finalizan los 6,2 gigas. Es decir, todo el ancho de banda que puede el equipo. ¿Ok? Voy a usar todo el ancho de banda para que sea más obvio el problema de la linealidad. Muy bien. Presiono menú. Y ahora sí nos vamos a Generator. En Generator encendemos el tracking. Este tracking, ¿cierto? Al activar ese tracking significa que va a sacar el mismo rango de frecuencia. Con atenuación de 0 y con la potencia de menos 15. Listo. Ahí está el botón normalizar que no vamos a presionar todavía. Pero voy a apagar porque primero voy a conectar el cable. Y esto es... A ver, este cable mejor vamos a colocar. Porque ese me parece que está malo. Y este es macho macho y acá macho macho. Perfecto. Entonces vamos a colocar esto acá. Vamos a colocar este acá. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Estoy uniendo la salida del generador de tracking con la entrada del analizador de espectro. Por lo tanto, la teoría dice que esto debería ser una línea. Bien. Encendemos el generador. Y encendemos el tracking en S21. ¿Qué significa en S21? ¿Cierto? Que lo que vamos a analizar en el analizador de espectro es la salida 2, lo que hay aquí respecto a lo que ingresa en 1. Y eso es lo que queremos ver. Se supone que en 1 está conectada la salida del generador, de la señal, ¿cierto? Y lo que me va a mostrar el equipo es lo que está en 2. Es decir, 2, 1, lo que está en 2, que viene del 1. Bien, eso es 2, 1. Por eso es que no me pide calibrar. Cuando ya quiero ver en 1, 1, es decir, quiero ver lo que hay aquí, lo que sale de aquí respecto a lo que entra de ahí, en el fondo la reflejada, ¿cierto? Ahí ya me pide calibrar. Perfecto. Vamos entonces ahora al gráfico. Veamos qué pasa. Observen. Miren. Observen toda esa cantidad de picos. Y tengo algunos hacia abajo. Miren, ahí me estoy acercando a la línea de menos 10. Aquí me estoy pasando de la línea de 10. ¿Ven que no es lineal? ¿Se entiende? Ese es el problema que podemos solucionar al hacer un normalizar. Vamos. Menú. Nos vamos al generador y ahora normalizamos. Vuelvo a la pantalla principal y ahora podemos observar que ha quedado una línea fija horizontal en 0 dB. Porque dijimos que normaliza eso. Entonces, ahora podemos sacar acá. Bien, vamos a retirar entonces este cable y voy a cambiar de cable, lo que ya no es correcto, pero en el fondo no quiero, lo que les quiero explicar no es tanto la exactitud de la medida, porque eso lo vamos a ver con el VNA, porque ahí la cosa cambia. Lo que quiero que acá ustedes mentalicen es el concepto de normalizar. Ok, voy a colocar un filtro utilizando, a ver, este cable es macho reverso, sí. Entonces vamos a colocar acá un filtro pasa alto. Utilicemos este filtro, que es el pasa alto, que está en 500 megas. Perfecto, entonces colocamos en el primer terminal, colocamos el otro conector SPF en el segundo terminal, conectamos por ahí, conectamos por acá, y veamos la pantalla. Bien, esto parte en los 35 megas y termina en los 6 gigas, pero el 1062 está en esa división de la pantalla. Por lo tanto, la mitad es 500. Y estamos ahí. Vamos a hacer la medición para ver si el filtro comienza a cortar efectivamente en los 500 megas, como lo dice el PCB. Entonces, nos vamos a Markers. Y el primer Markers lo vamos a inactivar todos los otros. Y este lo vamos a cambiar aquí a 500 MHz, es decir, utilicé un marcador manual, ¿no? Ok. Listo. Y vamos nuevamente. Y estamos
Y como pueden observar, ahí está la marca en los 500 megas y es exactamente la frecuencia en que comienza a dejar pasar la señal ese filtro. Ahora, si ustedes observan, después de los 1000, 3000, después de los 1500, como que comienza a amortiguar la señal. Ahí significa que el filtro es Mahoma nomás. Y eso lo pudimos saber gracias a que antes pudimos normalizar. ¿Se entiende? Muy bien. Observen cómo hacia la izquierda de la marca, que es la frecuencia de corte, el filtro comienza drásticamente a filtrar. Ahora, claro, esto lo vemos así porque nuestro ancho de banda que le dimos es bastante importante. Bajemos un poquito el ancho de banda. Nos vamos a menú, nos vamos al generador y apagamos el generador. Y lo apagué porque si no, no me deja cambiar la frecuencia. Le vamos a decir que parta en los 35 megas, ok, está bien. Recuerden que corta a 500. Pero le vamos a decir que el stop va a ser de 2 GHz nomás. No los 6. 2000 megas. Enter. Perfecto. Vuelvo al menú, nos vamos al generador. En generador lo encendemos el tracker y volvemos. Y ahí vemos bastante más ampliado la ilinealidad del filtro. Porque observen, si saco esto, claro que le cambiamos la frecuencia, debimos haber normalizado nuevamente. Pero estoy haciendo esto muy a lo bruto, porque quiero que queden con el concepto. Veamos qué pasa si ponemos un cable que no es una red propiamente tal, ¿no? Veamos si esto está lineal y si está en cero. Está súper alineal. Entonces, vamos ahora a normalizar. Claro, ¿ven cómo está amortiguado ahí? Perfecto, entonces aquí ahora nos vamos a menú, nos vamos a generador y ahora sí normalizamos. Volvemos y volvemos y ahí está la línea, todo sería un 0. Sacamos el puente, el through y ahora conectamos los conectores del filtro. Vamos arriba con este y vamos abajo con el otro. Y ahora sí podríamos tener una gráfica un poco más representativa. Observen como ya vemos que ese amortiguamiento de la señal se fue en ese rango de frecuencia. Y la marca sigue estando a los 500 porque eso no lo hemos movido. Y ahí vemos que de los 500 hacia atrás comienza la atenuación. Porque es un filtro pasa alto. ¿Se entendió el tema de la normalizada? Bien. ¿Qué pasa si tuviéramos una señal de entrada de más de 10 dBm? Es decir, de más de 10 miliwatts. No podemos conectarla acá, porque lo vamos a quemar. Ahí entran a trabajar estos aparatos que son los atenuadores. Acá tengo un atenuador, Attenuator, este es de menos 30 dB, que llega a los 6 GB, SMA JK 6 GHz, 30 dB. Esto es bidireccional, pero tiene conectores distintos para poderlo conectar directo aquí al equipo. Es decir, si esta atenúa 30, ya podríamos colocar aquí en la entrada un transmisor que transmita, por ejemplo, 40 dB. 40 menos 30, 10, ¿no? Es decir, nos quedamos con 10 dB positivo. Y 10 dB positivo es lo máximo que obviamente estamos en el límite, estamos jugando con fuego. Es lo máximo que permite la entrada del sensor de espectro, más 10 dB. Es decir, los 10 miliwatts. Acá tengo otro atenuador que este es de 20. Otro que es de 10. Otra gracia que tienen estos atenuadores es que yo puedo ir colocándolos en serie, en cascada. De tal modo que, por ejemplo, si aquí yo tengo 30, colocamos acá y este tiene 10, aquí voy en 40, y acá coloco este que es de 20, estoy atenuando en 60 dB. Atenuar 20, 30 dB, 40 dB es harto. Por eso es que en el video anterior la señal era tan bajita en el osciloscopio, ¿se recuerdan? Porque la salida sampleada de este muestreador, de este acoplador,
está atenuada en 40 dB, que yo en realidad le puse ahí 40 positivo y me equivoqué, debí haberle puesto un menos 40 ahí para ser más exacto, porque da lo mismo, pero debería ir con el signo menos. ¿Se entendió? Perfecto. Y este amplificador, ¿dónde quedó mi amplificador? Acá. Y este amplificador amplifica en la entrada debe ser mayor a menos 20 dB para que no amplifique ruido, ¿cierto? Y la salida es de más 10 dBm. Él tiene una ganancia de aproximadamente 30 dB. Menos 20 más 30, 10. Por lo tanto, si le ingreso menos 20, van a salir 10 positivos, porque esta máquina gana 30 dB a 50 ohms, en un ancho de banda que va desde los 9 kilos hasta los 3 GHz. Un amplificador de RF. De hecho, en el video anterior, cuando la señal era muy pequeña en el osciloscopio, pudimos haber amplificado, ¿cierto? Haber sacado la señal de aquí, haberla puesto en la entrada en RF in y de RF out al osciloscopio. Y ahí hubiésemos visto la señal con un nivel de amplitud 30 dB más potente. ¿Se entiende? Atenuadores, redes de RF, normalizar, dejar todo en un valor cero, que el equipo haga un rel de todos los valores para que haciendo un puente, que aquí le vamos a llamar un through, entre ambos, un through, ¿ok? Un through, calibramos, sacamos el through, colocamos la red. En este caso, este filtro también es una red, ¿ok? Este filtro paso alto, el que acabamos de ver, y se pueda caracterizar de una mejor manera. Caracterizar, sacar las características de. ¿Se entiende? Queridos amigos, creo que es suficiente por hoy. Voy a analizar si el próximo capítulo va a ser DB o no, o lo dejamos como algo adicional, para comenzar posteriormente con el Nano VNA. Acá tengo un Nano VNA. Me viene otro en camino que no ha llegado. Debió haber llegado hoy día y no pasó nada. Este es el Nano VNA FB2. Es un Nano VNA, no es un VNA. Es algo... Bueno, este tampoco es un analizador, es un mini analizador. Lo que pasa, a lo que me refiero es que los equipos de verdad, los equipos profesionales, los que están en un laboratorio grande, tienen características que están muy por sobre estas cosas, pero que no podemos negar de que esto nos permite tener a un precio muy asequible equipos que 20 años atrás era una locura, era impensado, ¿eh? Y andábamos con la cartita Schmidt a mano y haciendo cosas que esto nos facilita la vida. Esto, queridos amigos, el análisis de espectro no es otra cosa que un voltímetro de RF, ¿cierto? En que me mide amplitudes de las señales a la frecuencia que queramos ver, dentro de su rango, obviamente. Y esto otro es un poquito distinto, porque cuando entramos en la RF y cuando empezamos a hablar de impedancias, cuando empezamos a hablar de ondas directas, ondas reflejadas, nos metemos en el mundo de los números imaginarios, ¿sí? Una parte real y una parte imaginaria. ¿Se recuerdan de eso en el liceo? Muy bien. Y esa parte imaginaria está dada por las reactancias de los elementos electrónicos, ya sean reactancias capacitivas, condensadores, o reactancias inductivas, bobinas. En RF siempre una red, una antena, va a tener un valor real y una parte imaginaria, y esa parte imaginaria siempre va a ser o resistiva o capacitiva. ¿En qué consiste el sintonizar y el comenzar a jugar? En eliminar esa parte reactiva y quedarnos solo con la resistiva pura. Ojalá que el imaginario sea cero. ¿Se entiende? Por ejemplo, si yo tengo una resistencia real de 50 ohmios, Z igual 50, pero este equipo me dice que en realidad son 52 ohms de impedancia porque tengo 2 ohms imaginarios, ya dejémoslo ahí, que corresponde a una reactancia capacitiva. Yo le podría poner una resistencia de 2 ohms, pero como reactancia inductiva, porque lo inductivo
elimina lo capacitivo, como lo capacitivo elimina lo inductivo. Entonces, como tengo dos capacitivos, le voy a poner dos inductivos, esa sumatoria queda en cero y me quedo con los 50 ohms reales. De eso se trata sintonizar una antena. Si la antena presenta 4 ohms de reactancia inductiva, lo podemos ajustar colocándole 4 ohms de reactancia capacitiva, ¿cierto? Que anule eso inductivo que tiene. Ahora, ¿cómo se hace eso? Es otro cuento. Y suena fácil, pero no es fácil. Eso lo vamos a ver con peras y manzanas cuando veamos los nanoVNA. Queridos amigos, mi nombre es Brahim Nasser. Un gusto saludarles y espero que esta charla del día de hoy haya sido de interés y no nos hayamos enredado más. La gracia es ir clarificando algunos conceptos. Vamos avanzando de a poquito. Un gusto estar con ustedes y será hasta una próxima oportunidad. Sígueme en las redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Hasta pronto. Chao, chao. Somos Nasser Ingeniería, la empresa líder de telecomunicaciones de la Patagonia chilena.